un verdadero privilegio. Muy bendecido día, familias hermosas. Un súper fuerte abrazo. Celebremos la vida con gratitud, pues estamos viviendo en este tiempo, como el Señor nos está enseñando, un día a la vez. De eso es lo que se trata nuestra victoria, de acercarnos cada día por el pan fresco del día, recién horneado. Agradecidos, profundamente agradecidos, porque a otros les ha tocado difícil. Y así en ese sentir nos unimos en oración para clamar por consuelo y paz en medio de tantas familias enlutadas a lo ancho y largo de este planeta. Y roguemos, familia, roguemos ante nuestro Rey para que se detenga el furor de este espíritu de muerte, pero hagámoslo asumiendo nuestra responsabilidad. Perdónanos, Padre, perdona tu iglesia, perdona nuestros modismos y tradiciones con los que hemos contaminado la sencillez y pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos humillamos y volvemos nuestros ojos al origen, a la esencia, a la verdad verdadera, y suplicamos tu intervención divina. Por favor, guárdanos del mal. Ya todo intento que se ha hecho en esta tierra por boca de pastores, profetas, líderes y demás, que apenas estamos despertando todavía y reconociendo que no es por la mucha palabrería, ni lengua, ni proclamaciones no bíblicas, ni declaraciones que de naditica han funcionado frente a la magnitud de lo que estamos viviendo, que podremos hacer algo, sino que solo tú tienes el poder de detener todo esto, Señor, a nivel terrenal. Pero estás dando tiempo a que nosotros, como tus representantes, nos humillemos, nos alineemos al diseño, a Cristo, como decía el pastor, a nuestro modelo. Gracias, Padre, gracias. En esta mañana te entronizamos y abrimos nuestros corazones al espíritu de la palabra. Habla, Dios, que tu pueblo oye. Nos llamamos a nosotros mismos buena tierra con espíritu enseñable. Por favor, quebranta toda dureza de corazón, toda autosuficiencia, y ata todo espíritu contrario, todo espíritu jezabélico que quiera hacer resistencia a tu voz. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo rogamos, papá. Amén y amén. Familia, se ven hermosos espiritualmente hablando, ¿no? Digo, estamos hermosos. Si estamos en Cristo, estamos hermosos. Los extraño mucho, los bendigo sus vidas, su salud, su fuente de ingreso, los cuales en Cristo están todas estas cosas a nuestro alcance. Feliz día, feliz inicio de semana, feliz tiempo glorioso de mano de nuestro Señor. Nuestro nombre de cristianos, amada familia, nos fue otorgado porque se supone que somos seguidores de Cristo. Por eso nos llamaron y nos llaman cristianos, porque seguimos a un modelo, a un diseño llamado Jesucristo. Pero a la verdad, mientras más nos metemos en el estudio y conocimiento de Él, en su bendita palabra, en este tiempo Él nos está llevando a que nos demos cuenta cuán lejos hemos caminado y nos hemos encontrado de esa verdad. Y nos ocurre dolorosamente que exactamente sin darnos cuenta estamos dando pasos muy similares a la tradición. Amados, que Dios nos guarde,
de estar siguiendo fábulas de humanos con buenas intenciones, pero resulta que eso no nos basta para poder ser usados como embajadores de un reino que es eterno, ya que continuamos perpetuando mentiras que nos alejan del verdadero reino de Dios y de su justicia. Que Dios nos ayude. Así quería dar inicio, porque yo creo que todos en este planeta, y más la iglesia de Jesucristo, estamos siendo confrontados. Yo he sido muy confrontada en este tiempo, y por la palabra he sido más todavía. ¿Sabe? Hay dos aspectos en la palabra que yo llamé dos papayazos que tuvo Cristo. Perdónenme la expresión de papayazos, porque de verdad eso a mí me quedó sonando desde la primera vez que lo oí en Cúcuta. Este no es una expresión venezolana, es cucuteña. Cuando dijeron, es que dio papaya, y papaya dada, papaya partida, papaya comida, y eso a mí me toteó. Yo decía, claro, ¿no? Pero Cristo tuvo dos papayazos gloriosos en la palabra que se le presentaron, y la enseñanza profunda detrás de ello a nosotros hoy nos tiene que totear también. La primera la encontramos en Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya declaramos que somos buena tierra y su palabra no regresará vacía. Y dice, vino a Nazaret, donde había crecido, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí yo digo que estuvo el primer papayazo, porque él en ese momento tenía todo, ¿sabe? Donde tenía el púlpito del templo a su disposición, tenía la audiencia, y hubiese podido tal vez aprovechar ese instante para soltar la última revelación del cielo, o para, no sé, traer de lo nuevo, de la revelación del día. Pero ¿sabe? No lo hizo. Como muchos de los llamados grandes en este tiempo lo venían haciendo antes del COVID, él no lo hizo, ¿sabe? No, con sencillez leyó las escrituras, se sentó, y no sé cómo lo leyó, pero bastó para que dieran buen testimonio de él. Porque de lo que se trata, iglesia, no es de la última revelación que nosotros tengamos, sino de lo que él es. Y así pasó este primer papayazo. El segundo papayazo, en el que nos vamos a centrar hoy con la palabra, lo encontramos en Mateo 6. Después que en el capítulo anterior le pidieron sus discípulos que le enseñara a orar. Y yo quiero que vayamos al capítulo 6 de Mateo y leamos del verso 5 al 15. Y dice que él comenzó primero diciéndoles: y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Voy a repetirlo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí está la instrucción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí llegó. Porque si perdonáis, y sigue la explicación, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, es tu palabra. Glorifícate, usa mis labios, limpia mi boca, y con ella, Señor, llega a lo profundo de nuestro espíritu y nuestros corazones, para que por ella vivamos y actuemos. Es interesante, familia de la fe, que la oración como tal solo fueron 5 versos. En los otros lo que hizo fue dar especificaciones. ¿Sabes? Y lo que a mí me inquieta es que él sabía que se iba de esta tierra y que debía dejarle a sus discípulos lo que verdaderamente necesitarían. Y lo considero yo esto un papayazo, porque él podía haber desplegado, ¿sabe? Él más que nadie podía haber desplegado en esa oración un sinfín de técnicas de guerras espirituales, de cómo pararnos en la brecha, ¿sabe? Él más que nadie lo podía hacer, de estrategias de batalla, pero ¿sabe qué? A él no le pareció importante para dejárnoslo. A él no lo consideró así y no lo hizo así. Y nos da como unas dulces bofetadas a nosotros. Pues lo digo para mi iglesia, lo digo hasta con vergüenza, porque muchas veces fui invitada, incluso a nivel internacional, a predicar y dictar talleres sobre guerra espiritual, y me las inventé, ¿saben? Con la palabra, y era conocida como guerrera de Dios. Todavía por ahí algunos me llaman así, y solo le pido al Señor perdón por lo que prediqué desde mi superficial conocimiento de la palabra fiel y profunda, y ruego a lo omnipotente que nos traiga la más contundente claridad en este día. Hoy pido públicamente perdón a los que me oyeron predicar otra cosa distinta a lo de Cristo. En este pasaje que leímos, encontramos que de las 7 instrucciones que se dan de manera específica, que da nuestro Señor Jesucristo, en estos 5 versos, tres aspectos van en dirección hacia el Padre. ¿Sabe? De las que podemos resaltar los siguientes aspectos. Nos orienta el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos orienta a que nos dirijamos al Dios omnipotente como Padre, como papá de todos. Nosotros
todos, a nosotros todos, nos iguala simplemente como hijos. O sea, en la oración no hay nadie por encima de nadie. En la oración, para tú llegar al Padre en oración, tú no necesitas de otro que sepa y que un poquito más que tú, o de aquel o de este. No, a todito nos corta por la misma medida como hijos, para que podamos llegarnos a Él como papá de todos. ¿Sabe? Nadie tiene posición diferente, todos para Él somos simplemente hijos, y de eso se trata cuando se rompió el velo, que se abría un acceso especial para que cualquiera que se pare como hijo pueda llegar. Y recordemos que las Escrituras nos insiste que Él no hace acepción de personas. En ese mismo verso sigue diciéndonos que está en los cielos, y es la ubicación de nuestro papá, para que tengamos la tranquilidad que nuestro papá está por encima de este mundo, por encima de todo esto, está en los cielos, está por encima de este siglo, en su dimensión eterna, en la que no existe el tiempo. Recordemos que para Él todo es el eterno presente. El tiempo tiene limitado a los que estamos en este mundo. A los que nos movemos bajo las fuerzas y circunstancias de este siglo, de este mundo. Para Él, no. El tiempo pertenece al mundo caído. Él vive en un eterno presente. De ahí la importancia de comprender que aunque estemos en este mundo, Él nos dijo, recuerden siempre que no son de este mundo. Nuestra posición en Cristo nos introduce, iglesia, a una dimensión de reino diferente, pues fuimos escogidos en Él, según Efesios 1:4, antes de la fundación de este mundo, antes de que cayera, fuimos escogidos en Él. Y más profundo es que fuimos también formados, porque nos concibió, nos escogió en Él antes, ya que este mundo, este siglo, vino con la caída, con el pecado del hombre. Y antes Él nos escogió en Cristo. Nuestro Padre está por encima de todo esto. Y aunque Él nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, Él nos dijo, tranquilos, ya yo lo vencí. ¿Qué significa? Que si nosotros vivimos en Él como nos manda, nada de este mundo nos tiene por qué vencer, amada iglesia. Segundo aspecto que trata en los tres. Primero, en este aspecto nos invita a que reconozcamos que Él es santo y su nombre debe ser santificado, por lo que nos deja claro en este sentido nuestro Señor Jesucristo, que no nos podemos acercar a Él de cualquier manera. Frente a un papá que es santo, mínimo, yo necesito, antes de pararme ante Él, evaluarme yo, confrontarme yo. De ahí la importancia de reconocer su santidad. El tercer aspecto que va en dirección a Él es venga tu reino. En este aspecto nos lleva a considerar en torno a Él, al reino, al que simplemente llamándolo con nuestras bocas o invocándolo, ni siquiera lo vamos a traer de verdad, ni mucho menos lo vamos a representar en esta tierra ni a reflejar, pues realmente lo atraemos, lo provocamos cuando nos disponemos para modelar lo del cielo en la tierra, porque dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, porque a lo que nos está invitando es a que nosotros bajemos a esa dimensión, a que provoquemos eso. Ese es el tercer aspecto, que venga tu reino. Así que nosotros
para convocar a su reino. No se trata de que yo diga todos los días, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. No, es que yo provoque que lo que es en el cielo se vea en la tierra a través de mí. ¡Ay, qué profundidad de oración que se veía tan sencilla! Se trata de que a nuestro paso estemos mostrando el reino del que somos embajadores en esta tierra, con nuestras acciones, con nuestros dichos, con nuestra manera de vivir, de resolver los problemas. De eso se trata. El cuarto aspecto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en este tan interesante aspecto ya comienza el segundo bloque de oración, que es en torno a nosotros, donde nos invita nuestro Señor a perfeccionar nuestra relación diaria, nuestra comunicación con el Padre, pero también nos da luz respecto a la dependencia, al sustento, al cero temor. Porque cuando yo me acerco, no solo es por el pan físico, sino porque voy primero por el pan espiritual. Y Él dice que cuando yo busco primero su reino, lo demás lo da por añadidura. Y sigue el quinto aspecto, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí nos convoca el Señor Jesucristo a que nos mantengamos revisando nuestros corazones. Para Dios, iglesia, óyeme bien lo que te voy a decir en esta mañana y ojalá nunca se te olvide. Para Dios es más importante, es primordial cómo estamos primero en nuestras relaciones horizontales, interpersonales, para luego poder decir que tenemos una relación vertical con Él. Se supone que cuando llegamos a Él así, es porque estamos bien así. Es porque ya logramos resolver esos asuntos que así estorbarían mi verdadera y profunda oración. Y esa es la verdadera batalla espiritual. Que yo aprenda primero a resolverlo de así, para después pararme así. Ya vamos para allá. ¿Sabes? Y dice el último verso, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y así llegamos al último aspecto en donde me voy a detener un poco más. De este modelo de oración, donde las interpretaciones traducen, como leímos, no nos metas en tentación, necesitamos conocer algo más a fondo, porque las mismas escrituras en realidad nos dicen que Dios no tienta a nadie, no es Dios el que tienta a nadie, sino que la misma procede de otras fuentes, de dos fuentes. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque el mal no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice el verso 14 de Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son los malos deseos, es atraído y seducido. Y en la versión Dios habla hoy, me gusta como lo dice ese verso 14, porque ya lo describe completo. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que los atraen y los seducen. ¿Saben? La primera fuente de tentación es el maligno, llamado bíblicamente también como el tentador. ¿Sabes? Su objetivo es tentar, inducir a las personas a transgredir la ley de Dios. En el Evangelio según San Mateo se encuentra el registro de cómo tentó o intentó tentar a nuestro propio Señor Jesucristo. Y dice en el verso 3 del capítulo 4, y vino el tentador, lo llama por su nombre, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes?
El maligno sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Y de seguro, por ese preciso lado de la debilidad, será su manera favorita para tentarte a ti y a mí. De eso es que nos manda el Señor a estar alerta cuando decimos en la oración, no nos metas en tentación. No es que Él nos meta, es que nosotros estemos cuidando y le pidamos a Él que nos ayude, que nos guarde. El segundo aspecto, el segundo foco de tentación somos nosotros, nuestros malos deseos, nuestra segunda fuente de tentación. Y aunque parezca difícil de creer, así lo dicen las Escrituras. El verso 14 que leímos dice que somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, nuestros malos deseos, somos atraídos y seducidos. Discúlpeme, iglesia, por lo que voy a decir, pero Satanás, el maligno, muchas veces ha sido acusado injustamente, muchísimas. Lo hacemos culpable de todo a él y no aceptamos nuestra responsabilidad de pecado. Fue Satanás que me hizo pecar, fue Satanás que me hizo fornicar, fue Satanás que me hizo adulterar, robar, drogarme, mentir, chismosear, todo. Le echamos la culpa a él. Es incluso por este motivo que a nosotros nos tildan de fanáticos, de locos, que nos las pasamos viendo demonios por todos lados, cuando el culpable, los culpables somos nosotros mismos, tú mismo. ¿Sabe? Es nuestra concupiscencia, son nuestros malos deseos. Por favor, parémosle, dejemos ya de echarle la culpa de todo al maligno y aceptemos nuestra responsabilidad de pecado y aprendamos que es en nosotros mismos que habita nuestro más grande enemigo. Yo quise tomar 3 ejemplos de la Biblia de hombres que cayeron en tentación. El que más me inquietó fue Adán, el primero que pongo, porque él fue creado, dice la palabra, a imagen de Dios, con una naturaleza distinta. Él no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de la naturaleza caída, porque todavía el hombre no había caído. Y aún así, él, tan pronto como entró en la tentación, fue vencido por ella. Quedó perdido y arruinado. Y todos nosotros quedamos en igualdad de condiciones con él. Si un hombre en esa condición tan favorable como Adán pudo caer tan fácilmente, iglesia, más fácil se va a hacer para nosotros que estamos bajo la naturaleza caída. Por eso el Señor Jesucristo hizo énfasis en esto. Escogí a Abraham, el padre de la fe, que entró 2 veces en la misma tentación. Mintió cuando tuvo temor de que se llevaran a su esposa. 2 veces cayó, ¿sabe? Y fue vencido. Y el Señor fue deshonrado sin duda, pero Abraham experimentó tristeza y remordimiento. ¿Y qué decir de David? El varón de quien dio testimonio el Señor diciendo que era conforme a su corazón, y entró en tentaciones tan terribles, codiciar la mujer de su prójimo, caer en pecado de adulterio y después caer en pecado de asesinato del marido. Ellos son solo algunas de las evidencias dolorosas de que como creyentes cualquiera puede caer en pecado cuando se da el lujo de entrar en la tentación. Cuando el Señor Jesucristo dice no nos metas, es que no nos deje ni entrar, ni pisar la puerta de la tentación. De eso se trata mi oración. Cuando le digo, Padre, no me metas en tentación, es que no me deje ni pisar la puertica de la tentación, porque después que piso la puerta, la caída está muy cerca. Para Cristo, nuestro modelo perfecto, lo verdaderamente céntrico de nuestras oraciones debía girar en 2 particulares focos: nuestro Padre eterno, su posición, su condición y proyección,
Y el siguiente foco de nuestra oración debía ser en torno a nosotros, a nuestra verdadera relación diaria con Él, a nuestro manejo interpersonal, a las relaciones interpersonales desde la plataforma del perdón y nuestra proposición frente a todo lo de este mundo caído que no va en pos de otra cosa diferente que a hacernos caer. En eso consiste, iglesia, nuestra verdadera guerra espiritual. En eso es que consiste. Como podemos ver en el modelo, en el diseño que se tomó nuestro Señor Jesucristo tiempo para dejarnos, ni una sola vez, ni una, iglesia, ni una nombra de ninguna manera al adversario vencido, ni a sus secuaces. Solo dice que oremos pidiéndole que nos libre del mal. Cuando fui guiada por el Espíritu a estudiar a profundidad esto, me sentí muy redarguida. Y he tenido que pedir perdón, y hoy vuelvo a hacerlo públicamente, reconociendo ante los que guié de manera diferente en este aspecto, por lo aprendido de hombres y mujeres preciosos de Dios, pero sin haberme detenido en mi modelo perfecto. Le pregunté al Señor en este estudio una y otra vez, le pedí que me diera claridad y me llevó a Génesis, cuando Adán le echó la culpa a la mujer, a Eva, y Eva a la serpiente, y me decía el Espíritu que por nuestra naturaleza somos hábiles y muy rápidos para evadir responsabilidades, y que si nos dejaba ese distractor, ese al que para todo le tiráramos la culpa, ese al que nos robara la responsabilidad de confrontarnos a nosotros mismos con la palabra, estuviéramos en peores condiciones. Yo digo, ¿qué peor? Porque si habiéndonos dejado este modelo, el maligno, iglesia, logró que nos las pasáramos, y que reprendiéndolo, y que atándolo, y que pisándole la cabeza, y haciendo tantas locuras se nos antojó, etcétera, etcétera, y no nos enfocáramos en nosotros, logró que no nos estuviéramos constantemente revisando, limpiándonos correctamente, santificándonos. Eso le permitiría a Él, mientras nos mantuviera distraídos con Él, avanzar como lo ha venido haciendo hasta ahora, como se le ha antojado aquí en nuestras narices. Y a nosotros, manteniéndonos toda la vida dependientes, débiles, como cristianos mediocres, dominados por lo que se mueve en este mundo caído, enfermos, limitados económicamente y lejos, muy lejos de nuestra posición en Cristo, que escrito está, que es de parte de Dios, juntamente sentados con Él en las regiones celestiales, donde deberíamos estar en esta tierra modelando el reino. ¿Sabe? Y siendo sus instrumentos de victoria en este tiempo. Familia, siempre lo digo, no traguemos grueso, no todo lo que brilla es oro. Investiga, confronta todo lo que oyes con Cristo, con la palabra, y sepa que cuando se nos dijo con qué teníamos lucha en este mundo, no fue para que nosotros lucháramos con eso, sino para que nos escondiéramos más en Cristo, que ya venció eso. Cada vez que yo que le peleo al diablo, Cristo dice, bueno, yo a que bajé, que para que yo cumplí todo. ¿Sabe? Él no nos dejó nada incompleto. Todo, iglesia, todo, Cristo lo acabó. Iglesia,
Cristo derrotó al maligno. Nuestra lucha verdadera en esta tierra, nuestra verdadera lucha no es con el maligno, es con nosotros, es con nuestras concupiscencias, es con lo que no nos deja establecer el reino en esta tierra como embajadores. Nunca es tarde, iglesia. ¿Sabe? Dios nos ayude en el verdadero enfoque. No nos resistamos a la verdad. No resistamos al mismo Señor Jesucristo. Humillémonos bajo su poderosa mano. Pidamos perdón y dejémonos enseñar por Él, por su palabra. Hacer guerra, ahora sí les voy a decir, porque ahora sí quiero que me inviten a predicar de guerra espiritual. Hacer guerra espiritual es morir cada día. Porque cuando el maligno viene y mira en mí a Cristo, Él con eso no puede. Entonces mis oraciones, el Señor me va a guiar a que sean muy concretas. ¿Sabe? Hace un instante el pastor Néstor se paró aquí a orar. Y su oración fue tal cual como debe ser. Por la palabra. ¿Sabe? Reconociendo que solo la mano de Dios nos libra. ¿Sabe? Ahorita no hay poder humano. No se trata de cuánto usted grite, cuánto usted guerree, cuánto usted zapatee y aplaste y sacuda y en el nombre. Eso es mentira. Usted con eso no hace nada. El que hizo, lo hizo completo. De lo que se trata es que en esa comunión, mientras usted se examina, el otro se examina, el otro se examina, el otro. Como iglesia nos limpiamos y el poder del acuerdo en nosotros es lo que va a hacer que las tinieblas retrocedan, no los gritos de uno o dos. ¿Sabe? El secreto de hacer guerra, les decía, es que vivamos cada uno de nosotros en Cristo. Es con eso que verdaderamente el diablo no puede. Implica dar testimonio de que somos su linaje, que ahí sí termina la oración, porque el linaje suyo somos, que somos de su linaje, como lo registra también Hechos 17:28. Yo quiero que me lo busquen. Hechos 17:28, que dice: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho. Aquí es que está, perdón, porque el linaje suyo somos. ¿Sabe? Cuando ahí hay tres niveles, iglesia, ya voy terminando, ahí hay tres niveles de relación con Dios. A la iglesia le llevó fácil conformarse al primer nivel, a vivir en Él, porque en Él vivimos y saltamos y danzamos el rato que estamos en la iglesia. Pero cuando nos movemos a nuestra manera. No hemos aprendido a movernos en Él. Pero la tercera dimensión es la más brava de todas, es hacer en Él, porque dice, porque en Él vivimos, primer nivel, porque en Él estamos llamados a movernos, segundo nivel, y porque en Él estamos llamados a ser, de tal forma que ya no vivo yo. De ahí, iglesia, de ahí que la palabra nos dice que todo lo demás en esta tierra, incluyendo el virus, nos será concedido por añadidura cuando yo simplemente me meta a buscar su reino. El Señor no dice que me lo va a dar cuando yo haga guerra, o cuando yo patalee, o cuando yo le amarre la cabeza, o cuando yo le sacuda los pies. No, Él me lo da cuando yo busco su reino, cuando yo busco a Cristo, cuando yo me pierdo en Cristo, cuando yo me parezco a Cristo. Y entonces cuando todos nosotros como iglesia nos parezcamos a Cristo, las tinieblas van a sucumbir, porque la luz de la iglesia va a ser tan fuerte que ante la luz de la iglesia las tinieblas no van a prevalecer. Inclina tu rostro. Bendita sea tu palabra, papá. Bendita sea tu palabra. Bendito el nombre de Cristo. Yo vuelvo a iniciar esta oración pidiéndote perdón, mi Cristo, porque si tú nos dejaste un modelo era porque tú sabías que nuestra verdadera victoria estaba en ti. Gracias porque tú venciste al diablo y a sus secuaces en la cruz, y esa es nuestra victoria, que podemos pararnos, no para atarlo ni ligarlo, sino para demostrarle
que somos tu linaje, que fuimos comprados con precio, pero nos escogiste como tus representantes en esta tierra para llevar tu luz. Y en esa dimensión vamos a saber dar golpes contundentes a las estructuras espirituales de maldad que sostienen lo que hoy estamos viviendo. Entonces yo no voy a orar para decirle coronavirus, huye, huye, como quiere el maligno que yo me la pase. No. Yo voy a ir, Señor, realmente a las estructuras espirituales que están sosteniendo esto y voy a derribar sus bases en el poder del acuerdo con mis hermanos, todos en esa búsqueda de Cristo, todos unificados en Cristo, todos amándonos y habiéndonos perdonado así, para que entonces así lo que oremos tenga respuesta. Nos escondemos en Cristo, Señor, en esta mañana. Invocamos tu nombre sobre nuestras vidas y enviamos saeta de salvación hasta lo último de la tierra. Oramos, Señor, para que el poder de tu verdad resplandezca como la luz del mediodía y esta palabra traiga claridad, porque ahí está Cristo hablando. Reprendo todo espíritu de confusión que quiera poner por encima de la palabra enseñada por Cristo lo enseñado por hombres. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús y te entronizo a ti, Rey de Gloria, para que sea tu favor y tu poder dándonos la victoria en este tiempo y nos paremos como tus embajadores. Alabado y bendito sea tu nombre. Gracias, papá. Nos escondemos en Cristo y te pedimos que nuestra vida se vea más de Él y menos de nosotros, por Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito el nombre de Cristo.